¿Qué tal? Buenos días. ¿Procesos de elección o procesos de selección en los partidos políticos? ¿Y hay realmente discordia? ¿Se entienden bien sus estatutos? De eso y más hablamos hoy en República. Y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, esta semana ha estado muy movida políticamente en nuestro país. Dos diputados renunciaron a la candidatura por el Partido Arena. Se trata de Johnny Wright y Juan Valiente. Quiero que pongamos en pantalla una parte de la declaración que dieron públicamente acerca de las razones por las cuales renunciaban. Tanto Juan Valiente como el diputado Johnny Wright dijeron lo siguiente: muchos se habrán percatado de las recientes decisiones que ha tomado la dirigencia de nuestro partido, en específico con las candidaturas de aspirantes a diputados suplentes, como ha sido el caso de Gaby Trigueros y Aida Betancourt, entre otros. En el caso de Gaby, quien es mi propuesta diputada suplenta, no le permitirán competir con mi compañera de fórmula, a pesar de no inscribirnos como tal, acatando el artículo 60 del reglamento de estas elecciones internas. En el caso de la propuesta de mi colega Juan, que es Aida, simplemente la inhabilitaron, sin justificarlo hasta este momento. No es primera vez que ocurre algo de este tipo por parte de la actual dirigencia. Han preferido favorecer al conservadurismo radical en lugar de apreciar la capacidad y honestidad de estas grandes mujeres. Las irregularidades han sido claras. Sumemos ahora las declaraciones que dio Johnny Wright en la conferencia de prensa que dieron, si mal no recuerdo, el pasado martes a las 3 de la tarde. Escuchemos. En este instante no nos preocupa obtener un curul. Lo que nos preocupa es nuestro país. Y la renovación de la cual ha hablado el partido ha sido un engaño para todos los salvadoreños. Bueno, en esa misma conferencia también el diputado Juan Valiente dijo lo siguiente, sumando ya a las ideas del diputado Johnny Wright. Nosotros seremos firmes con respecto a no seguir tolerando estas acciones de matonería, y a nuestras bases les queremos decir que la renovación no es para nosotros un discurso, sino que es la oportunidad de reivindicarnos ante los ojos de los ciudadanos que nos exigen cambios fuertes. Por supuesto, la reacción de la dirigencia del Partido Arena no se hizo esperar precisamente en un tuit a través de la cuenta oficial de su presidente Mauricio Interiano. Quiero que lo pongamos en pantalla. El señor Interiano dijo lo siguiente: es momento de trabajar en equipo y enfocarnos en resolver todos los problemas que nos afectan como salvadoreños. También dijo, este no es el momento de estar pensando en intereses personales, es el momento en que asumamos nuestro compromiso con responsabilidad. Bueno, esto había iniciado días antes cuando precisamente se descalificó a la candidata Aida Betancourt Simán. Esto habría escrito el señor Eduardo Barrientos, conocido como El Grillo. Él es parte del COENA y es vicepresidente de organización. Él habría dicho lo siguiente en un tuit: ella, refiriéndose básicamente a la señorita Simán Betancourt, no tiene las credenciales después de pronunciarse en contra del mayor y del Partido Arena. Si no le gusta el partido, pues que busque por otro lado. A lo que el diputado Johnny Wright Sol habría dicho: si Aida no tiene las credenciales necesarias para participar en política con Arena, pues yo tampoco las tengo. Ahora, si ustedes no saben quién es Aida Betancourt Simán, vamos a poner en pantalla, esta es una captura de su cuenta oficial de Twitter. Aida Betancourt Simán es una bloguera, ha sido también columnista del periódico digital El Faro y actualmente estudia una segunda maestría en gestión pública y en ciencias políticas en ese instituto que usted ve en pantalla. Así que, bueno, si ella no tiene las credenciales, como decía Johnny Wright, ¿quién las puede tener? Bueno, para hablar de estos temas ya nos acompañan hoy en República Héctor Silva Hijo. Él es codirector del periódico digital Revista Factum. También nos acompaña esta mañana Marvin Aguilar Umaña, antropólogo cultural y catedrático de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Y también nos acompaña Aldo Álvarez, él es abogado, constitucionalista y columnista del periódico digital El Mundo. Y también nos acompaña el doctor Álvaro Artiga, catedrático académico de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Caballeros, bienvenidos a República. Buenos días. Bueno, quisiera comenzar contigo, Héctor. Escribiste una columna sumamente dura, básicamente diciendo a Arena que están cerrando los ojos al futuro y de lado, quizás, entiendo yo, dejando
a buena parte de la población, gente joven en este país, 60% gente como tú, que de repente piensa completamente distinto a cómo piensa la dirigencia. Sí, Carlos, solo para aclarar primero, mi padre es codirector de la revista Factum, yo escribo en El Faro, pero sí, a mí me pareció sumamente preocupante lo que está sucediendo en Arena, no solo con lo que sucedió con Aida y con Gaby, sino yo creo que en Arena hay un cierre sistemático a la renovación. Es decir, tenemos a Mauricio Interiano, que empezó su campaña antes de buscar la presidencia del COENA diciendo, bueno, esta es un nuevo momento para Arena en la política, este es un momento de renovación, y ahora vemos un partido con un COENA sumamente conservador, donde no se sabe quién lleva las riendas del partido, no se sabe si es Mauricio Interiano, no se sabe si es gente como Eduardo Barrientos, y lo que vemos es un COENA sin apertura, ¿verdad? Y las aperturas que hay las vemos hacia personajes sumamente cuestionados, vemos un partido que favorece el nepotismo por sobre las calificaciones, vemos un partido que está dispuesto a aceptar las faltas de ética, y vemos un partido que, por así decirlo, premia a sus funcionarios públicos que se han encargado de quitarle la seriedad a sus puestos, ¿verdad? Entonces, sí, es como decía Juan Valiente, creo yo que es un engaño este discurso de renovación, y ha sido algo que se ha quedado simplemente en eso, en un discurso. Ok, entonces estamos hablando aquí, Marvin, de renovación de caras, pero no necesariamente de renovación de ideas. Ahora, para ti, ¿cuál es tu lectura? ¿Es esto realmente una cuestión de cumplir requisitos, como argumentan muchos funcionarios del Partido de Arena, y que ciertas personas no las cumplieron y por lo tanto quedaron fuera? ¿O realmente hay algo de fondo y es una lucha por el alma del Partido de Arena, que no tolera, por lo menos en manos de sus dirigentes actuales, que se vayan introduciendo ideas que ellos consideran han sido ajenas a lo largo de 30 y pico de años de historia? Vamos a ver, mira, las dos dirigencias de los dos partidos más importantes lo que han hecho es adaptar a sus intereses la sentencia o el espíritu de la sentencia de la Sala de lo Constitucional en relación a elegir democráticamente a los candidatos de forma interna en los partidos políticos. Entonces Arena, el COENA tiene razón en todo lo que ha dicho, porque es legal. Han legalizado la idea de vamos a poner a quienes querramos, vamos a tener el control, no se trata de que yo quiero que vaya, porque hay el COENA desconfía de su misma gente. Porque si este diputado propietario quiere esta suplente, eso es sospechoso. Se nos van a declarar independientes o van a votar por conciencia los dos de repente, y no queremos ese control. No quieren ese contubernio. Entonces, para que eso no pase, vamos a poner un artículo en el reglamento que diga que el COENA va a nombrar a los suplentes. Pero eso va contra el espíritu de la sentencia de democratizar los partidos, porque cuando vaya a la papeleta el día de las elecciones, el pueblo va a votar por el propietario y el suplente. Por lo tanto, ellos están dejando que se elija al propietario, pero están poniendo de dedo al suplente. Entonces eso va a tener un choque, digamos, con el espíritu de la sentencia. Y ellos lo han legalizado. Entonces, quienes critican, por ejemplo, al FMLN porque no permitió en las internas entrar a la prensa, y quisieron hacer, incluso desde la derecha, un tuit de Jorgito Dabú, ¿verdad?, que dijo de que eso ya era Venezuela, ¿no?, estar contra los medios. Entonces, es igual. Hoy se puede legitimar eso. El FMLN así decidió que van a hacer sus internas, y Arena así ha decidido que van a hacer sus internas. Y todo eso está, el FMLN puede decir que está en su reglamento, ¿verdad?, que no entre la prensa a las sedes de los partidos. Echa la ley, echa la trampa. Exactamente. Entonces, lo que vemos aquí es que los dos partidos han armado un tamal para al final poner a los candidatos que quieran. Y fíjate bien, ya no están poniendo de dedo al propietario, pero ¿sabes qué hicieron? Están poniendo de dedo a los delegados que van a elegir a los diputados. En ese sentido, por ejemplo, si Arena considera que hay diputados que ya no deben de seguir porque ya estuvo, se han quemado y todo eso, le van a dar línea a su gente del padrón interno que tienen para que voten por, digamos, por este diputado y no por este.
Entonces, están haciendo eso. Y te lo digo porque hubo un grupo de gente en San Miguel que se acercó y me dijo que yo me inscribiera como precandidato en Arena en San Miguel, ¿no? Yo hace muchos años milité en Arena. Y me dijeron, no, pues que vos debes de regresar. Y ustedes creen que el COENA va a permitir que alguien con mentalidad liberal sea candidato. O sea, me podrán dejar que me inscriba, pero ahí me van a decir que yo soy hereje, pagano y satánico. Porque ¿cuál es el discurso, les dije yo, que hay que tener en Arena? El que tiene la diputada ahorita por San Miguel, Lucy de León, que se le ocurrió prohibir una película de Disney porque consideraba que tenía elementos que podían incitar a los niños a volverse homosexuales. Entonces, ese es el discurso, pues sí, lo presentó la pieza. Entonces, ese es el discurso que hay que tener en Arena y que para mí no es un discurso respetable. Si alguien cree que las películas de Disney son satánicas, que no las vaya a ver, pero que no las prohíba para que nadie las vaya a ver. Entonces, el problema es que en Arena, y a mí me gustaría hacer un señalamiento en esto que decía Juan Valiente, que yo lo entiendo perfectamente bien, y que lo repitió Javier Simán en una entrevista que hizo en Radio Cadena Sonora. La palabra matonería, es cierto, Arena internamente, mientras vos estás alineado y les decís sí a esa dirigencia, ¿no? Lo que ustedes dicen es así, pero media vez te salís de eso, se te vienen encima acusándote de todo lo que te puedas imaginar, que es lo que hemos visto después, que se han ido contra los dos diputados. Okay. Y a Ruay no lo pueden acusar de comunista, porque eso ya sería, digamos, ¿verdad? O sea, que sea bueno, ¡puch, qué bárbaro! ¿Va? A él lo están acusando de una manera baja, y te apuesto que esas acusaciones que hemos visto en redes contra Johnny Ruay vienen de la misma gente de Arena. Quiero retomar esas palabras de Marvin, porque es cierto. Y esto también lo hemos hablado aquí en República, Aldo, en si verdaderamente existe conciencia de que hay un tira y encoge, aunque sea no tan visible para la gente ni tan obvio, entre liberales políticos y conservadores políticos dentro del Partido Arena. Es decir, esto se puede revestir de no cumpliste con los requisitos legales, pero en el fondo algunos podrían interpretar, y haciéndonos eco de lo que hemos leído en las redes sociales en torno a quienes apoyan las posiciones tanto de Valiente como de Wright, como los que no lo apoyan, de que hay una consideración de carácter religioso, social, cultural dentro. Es decir, han dicho, quedaron fuera los que tenían una agenda pro aborto, dicen, y pro gay, que no vamos a entrar en detalle de si están o no están sosteniendo estas agendas, pero el punto es que algunos argumentan que esto es en parte la razón por la cual quedan fuera. Bueno, mira, como tú dices, no es primera vez que abordamos esto, pero las coyunturas nos llevan a tratar como de hacer un análisis, digamos, más depurado del tema. Hablando del caso particular de Arena, y luego hacemos la traspolación a la partidocracia. Hablando del caso particular de Arena, yo creo que está llegando a un punto tenso, la cuerda se está tensando a un punto peligroso, diría yo. No te sabría decir si se va a reventar ahora o más adelante. Esa convivencia que han tenido dentro de Arena, un montón de gente que se puede denominar de derecha o de derechas, porque hay que hablar en plural de derechas, así como hay que hablar en plural de izquierdas, que de alguna manera han convivido, no en santa paz, pero han convivido dentro de la misma estructura partidaria. En diferentes épocas, con diferentes matices, han habido escaramuzas, diría yo, sobre, digamos, diferencias que han tenido, pero la realidad político-partidaria de en aquellos momentos era diferente a la realidad político-partidaria de hoy y hasta la propia legislación. Acordémonos que la ley de partidos políticos es relativamente nueva y las exigencias de democracia interna también son algo nuevo. Eso no existía en elecciones pasadas, ¿verdad? Entonces, muchas veces estas diferencias que podían ser mayores o menores eran administradas de otra manera internamente y lo que se veía como así en la superficie del agua era algo menor a lo que realmente había debajo. Al final terminaban arreglándolo y muchas veces, digamos, habían pactos internos con relación a intereses que terminaban de alguna manera administrando esos conflictos, aunque no quedaran todos satisfechos. Me refiero al hecho de repartos de cuotas de poder cuando, por ejemplo, controlaba Arena el Ejecutivo, cuando habían acuerdos de ese tipo, grupos de interés.
uno no puede dejar de lado el hecho, porque es una realidad, que detrás de todos estos personajes públicos que aparecen dando sus opiniones, hay grupos de interés. Eso, negarlo sería querer tapar el sol con un dedo. Hay grupos de interés económico, ¿verdad? O sea, y eso lo puedes ver, por ejemplo, quienes están detrás de los que se están ya vendiendo como precandidatos a la presidencia de la República. Ahí claramente yo veo grupos de interés económico muy fuertes que están pugnando. En algún momento tendrán que sentarse a negociar, no sé cuál va a ser la resulta, pero eso tampoco lo puedes descartar cuando ves el ámbito legislativo, porque los grupos de poder económico juegan sus piezas legislativas. Bueno, entonces nos estamos moviendo de la esfera cultural en esto que habíamos discutido con Marvin a la esfera de lo puramente económico y sectorial. ¿Tú estarías diciéndome o te entiendo de que el bloqueo a Aida Betancourt Simán es un bloqueo indirecto a su tío, el señor Javier Simán? Podría ser, hasta cierto punto, o podría ser un mensaje que un grupo económico le quiere mandar al otro, ¿verdad? Tratando de controlar sus piezas en el Congreso. O sea, acordémonos que los grupos tratan de tener sus piezas en la Asamblea y por eso el grupo parlamentario de Arena no ha sido, por lo menos la última legislatura, no ha sido homogéneo, ¿verdad? Y completamente unido y de una manera absolutamente fiel y haciendo a ciegas lo que la dirigencia le ha dicho. Ellos no quieren, los grupos no quieren, los grupos que quieren ser hegemónicos no quieren repetir la historia de esta legislatura, particularmente, no digo el único, pero particularmente con estos dos diputados que ahora están renunciando, porque ellos han sido antagónicos a la dirigencia. Pongamos en pantalla lo que dijo Johnny Wright Sol, algo de lo que tuiteó recientemente en su cuenta oficial. Él decía lo siguiente: Arena se rige por estatutos y reglamentos, pero se aplican a discrecionalidad y conveniencia. También existe un gran vacío de liderazgo. Doctor Artiga, ¿el COEN actual realmente es autorreferente? Es decir, ¿son ellos realmente los que comandan el Partido Arena o responden a alguien más o responden solamente a su ideología? Bueno, podría decir que la combinación de las tres alternativas que me ha dado, ¿verdad? No creo que solo sea que ellos son realmente los que mandan. Sabemos todos que Arena representa en su conjunto intereses del gran capital en el país. Y los que están en el COENA no necesariamente son miembros de ese sector, ¿verdad? Entonces ahí lo que tenemos, como en todo partido político, y no solo en El Salvador, sino, digamos, esto es común, que los partidos son comandados, por utilizar su término, por una coalición llamada la coalición dominante dentro del partido, en la que hay miembros del aparato burocrático, digamos, en este caso del COENA o del partido como tal, y hay otros miembros que no están adentro, pero que tienen un poder de influencia sobre el partido. Eso es, digamos, en cualquier lado y en cualquier partido. No todos los que están en la dirección del partido son los que mandan, ¿verdad? Es una coalición y por lo tanto se trata de acuerdos de cómo conducir. Y el problema es cuando aparecen justamente los desacuerdos de cómo se está llevando la gestión del partido. Entonces comienza la tensión probablemente entre algunos que están dentro y algunos que están fuera, ¿verdad? Digo, eso pasa en cualquier partido. Yo quisiera poner lo que pasa en Arena un poco de contexto del sistema de partido salvadoreño, porque en realidad a mí me recuerda lo que ahorita hay en Arena, los conflictos que tenía el Frente hace algún tiempo entre ortodoxos, renovadores e institucionalistas, ¿verdad? Y que de alguna manera aquellos conflictos se daban en el contexto de elecciones internas en el Frente. Cuando dejaron de haber elecciones internas en el Frente, desapareció el conflicto que había en el Frente. Expulsaron a los renovadores también. Por la forma que sea. Ahora que se abren procesos de elección interna, las diferencias que normalmente hay adentro adquieren expresión, se expresan, y yo creo que eso es lo que estamos viendo en el partido. La incapacidad de gestionar las diferencias una vez que se han abierto las puertas o las ventanas, digamos, para que eso esté a la luz. Porque todas estas diferencias, digamos, aquí hay dos cosas. Se crea una instancia electoral, pero es el COENA el que termina decidiendo. Entonces ahí hay
una cosa rara, ¿verdad? Es como que a nivel nacional tuviésemos el Tribunal Supremo Electoral como máxima autoridad en materia electoral y el gobierno, digamos, nacional o la asamblea fuera la que decidiera sobre el tema electoral, ¿verdad? Es decir, ahí hay un, otra vez, ahí hay un híbrido, ¿verdad?, entre mecanismos democráticos y formas autoritarias de ejercer la autoridad, ¿verdad? Entonces no salimos de eso. Yo creo que lo que estamos viendo en Arena es eso, esa mezcla de elementos democráticos y autoritarios. Las diferencias que tuvieron con aquellos jóvenes, ¿por qué no las dejaron ventilar en el proceso ¿verdad? Si era una propuesta que ellos querían poner dentro del partido, bueno, que sea la militancia la que decida si están de acuerdo con ese planteamiento o no. Igual ahora, ¿verdad? Si la militancia no hubiese estado de acuerdo con las suplentes que llevaban estos, pues ahí se hubiera visto en el proceso interno. Quiere decir que como estamos enfocando en este partido, ¿verdad? Podemos verlo claramente que no hay la expresión de un auténtico juego democrático al interior de este partido. El otro no es el tema que estamos hablando, pero para que quede balanceado el asunto, ¿verdad? 84 precandidatos para sacar 84 candidatos. Vaya, ¿dónde está la elección? Vamos a tocar el tema del FMLN. Pero bueno, para cerrar este punto quiero ir contigo porque tú escribiste un tuit hace un par de días en que básicamente decías que los conservadores junto con la Biblia se estaban tomando el partido Arena. Pero ¿es esta una razón suficiente como para de repente eliminar a alguien o acorralarlo de tal manera que lo forzan a renunciar? Es decir, estos elementos que caen dentro de la categoría de lo cultural son realmente periféricos. Yo creo que en lo medular todos los areneros están de acuerdo respecto a la vida, la libertad, la propiedad y libre mercado. Bueno, hay una cosa que bueno, Rolando Alvarenga explicaba en otro canal, sobre lo de los valores, por ejemplo, ¿no? Y él decía, porque le preguntaban, bueno, pero es que usted dice que no todos los areneros están con los valores, que hay una serie de valores, ¿no? Entonces, dentro de los que mencionaba, por ejemplo, él decía la familia. Entonces, ¿quién? Yo que soy liberal, fíjate, por ejemplo, lo que sucede, si él habla de familia, papá, mamá, hijos, vamos, que ese es un tipo de familia. Pero la abuela criando nietos es otra familia. Los tíos criando sobrinos es otra familia. Hermanos mayores criando hermanos menores es otra familia. Un hombre criando a un hijo con otro hombre también es una familia. Dos mujeres criando un hijo también es una familia. No te lo aceptan los Exacto, pero el punto, entonces no son familia. Es que ese es el punto. Es que ese es el punto. Entonces, que una mujer lesbiana quede embarazada in vitro y tenga otra mujer, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a quitar ese niño a esa mujer? ¿Vea? ¿O qué va a pasar cuando un salvadoreño se casa en Estados Unidos, donde es legal las bodas entre personas del mismo sexo? ¿No va a reconocer El Salvador ese matrimonio? ¿No le va a reconocer derechos a eso? Entonces, eso que no tiene que ser, como bien lo decía Joaquín Samayoa, es que no tienen los conservadores que cambiar de pensar como piensan. Es legítimo y está bien que piensen así. El punto es que no impongan a Dios, a la Biblia, por ley. En primer lugar, porque Dios no necesita eso. Es que Dios es tan poderoso, Dios cae por su propio peso. Entonces no necesitan hacer a la Biblia ley. Yo, cuando escribí eso, y estaba lo hubiera escrito mejor, me quedé pensando que a Arena se lo han tomado los herederos de los que fusilaron a Gerardo Barrios. Eso es lo que está pasando si nos vamos al contexto histórico. Porque mira, Barrios entró en un conflicto similar hace más de 120 años, 130 años. Porque, por ejemplo, aquí solo había un matrimonio. Te voy a poner el caso ese. Solo había un matrimonio en El Salvador. El religioso. Y Barrios dijo, siendo liberal, dijo, no, es que aquí también tiene que haber el matrimonio civil. Y los conservadores, los tatarabuelos de Coena, empezaron que eso era pecado, que cómo era posible que el Estado viniera a meter el matrimonio civil cuando solo es Dios el único que puede unir a un hombre y una mujer. Barrios no andaba hablando de hombres ni de lesbianas. Barrios hablaba de que el matrimonio civil debería de... Y empezó un pleito por el pecado, por el que eso es meterse en una cosa que solo corresponde a Dios, que dijo, bueno, pues va el matrimonio civil, señor, y va antes del religioso. Ningún cura me casa a nadie si antes no lleve el acta civil. Entonces, pues esos conservadores que se opusieron al matrimonio civil, hoy lo están defendiendo 100 años después. Entonces, hombre, que me traigan en qué país el conservadurismo ha llevado a
países del primer mundo a ser lo que son. Ok, Sí, pero... tengo que ir a la pausa. En ese momento, cuando regresemos, quiero escuchar lo que piensa Héctor Silva sobre este tema y también si esto va a perjudicar de alguna manera a los dos principales aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Arena, porque si es percibida por buena parte de la gente como un partido que no es unión ni es inclusivo, ¿qué puede decir eso si lo asocias con sus precandidatos que quieren mostrarse como todo lo contrario? Antes de eso, déjeme contarle que para facilitarle sus transacciones, Banco Promérica ahora cuenta con una banca móvil en la que además de ahorrarle tiempo, podrá hacer pago de préstamos, tarjetas, servicios y transferencias entre cuentas. La aplicación de la banca móvil es gratis y está disponible desde las tiendas Google Play y también el App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Héctor, entonces, hablando, y quizá ya para cerrar el punto de Arena y abordar el FMLN, si por lo menos a nivel de percepción, independientemente que esas diferencias sean por presiones de grupo económicas y realmente eso es lo que hay de fondo como piensa Aldo, o si es algo realmente cultural aunque periférico como piensa Marvin, ¿esto de alguna manera podría impactar la carrera presidencial de cualquiera de los cuatro aspirantes? Es decir, un partido que es percibido como no unido y no inclusivo, sino lo contrario, frente a dos candidatos que tratan de lucir como, primero uno lanza esa plataforma que dice mi gente, es decir, son míos, estamos todos en esto. Y luego el señor Carlos Calleja también que dice, bueno, este país tiene que ser inclusivo. Sí, definitivamente. Yo creo que esto que está pasando ahorita no solo va a influir, sino que creo que va a definir la manera en la que se desarrolla el proceso presidencial de Arena. Ya sea Carlos Calleja o Javier Simán van a tener que adoptar de alguna manera las ideas que en este momento Arena está rechazando. Porque ¿qué es lo que pasa? Yo me quisiera referir a algo que dijo Rolando Alvarenga en una entrevista esta semana. Él dijo que con ayuda de un experto habían identificado 35 cuentas en redes sociales que eran las cuentas que más frecuentemente criticaban a Arena. Y explicó que el alcance de esas críticas era mucho más grande por la diferente cantidad de seguidores que cada cuenta tenía, pero que al final solo eran 35 cuentas las que criticaban a Arena frecuentemente. Y el problema es que eso no es así. Puede que ellos hayan identificado 35 cuentas con ayuda de este experto, pero son decenas de miles de salvadoreños los que están decepcionados con la manera de hacer política de Arena. Es decir, Arena hoy por hoy no funciona como vehículo, porque nosotros vemos en la encuesta de la UCA que salió hace un par de semanas que hay casi un 40% de los salvadoreños que no se identifican con ningún partido político. Y eso es porque los salvadoreños están hartos de la manera en la que los partidos políticos grandes y los pequeños ahora también han decidido hacer política, ¿verdad? Entonces, para buscar estos votos, este 40% que va a definir la elección, especialmente el voto joven, hay 700,000 nuevos votantes en el padrón para 2019. Para buscar estos votos, ya sea Carlos Calleja o Javier Simán, cualquier candidato presidencial, va a tener que separarse de estas ideas retrógradas que hay en Arena, ¿verdad? Entonces, eso va a ser interesante, ver cómo cada quien libra su batalla interna, ¿verdad? Porque va a ser una batalla, porque lo que pasa es que esto que estamos viendo ahorita solo es el principio. Pero esto no es algo de Juan Valiente, y de Johnny Wright y de Aida Betancourt, ellos son los representantes, ¿verdad? Pero lo que pasa acá es eso, que la gente está cansada de la manera en la que se está haciendo política, ¿verdad? Quiero leerte algo y escuchar tu comentario al respecto, porque ahorita que dices que tanto Juan como Johnny como la Ida de repente son la punta de lanza o la punta del iceberg de lo que de repente de abajo un montón de gente descontenta. Fíjate lo que escribió el señor Eduardo Barrientos, vicepresidente de organización, hace un par de semanas cuando se refería precisamente a las elecciones del FMLN. Decía, partido cerrado, sin democracia, sujeto al mandato de la cúpula de viejitos que los manejan. Bueno, debe ser cierto. Eso es muy característico de este COENA, es la falta de coherencia, ¿verdad? A mí no me sorprende ver ese tuit de Eduardo Barrientos y después ver lo que hace con Aida, ¿verdad? Cómo se expresa él de Aida. Y lo que sucede es que esta falta de coherencia y este cinismo se ve mucho en el COENA. Por ejemplo, Rolando Alvarenga también en esta entrevista
criticaba a un exmiembro de la Juventud por un tuit que le había puesto a otra miembro del COENA, Claudia Ávila, y lo decía él se refería a eso como una falta de respeto, pues. Pero después, cuando Rolando Alvarenga le preguntaron que qué pensaba él de que Eduardo Barrientos había compartido en sus cuentas personales un artículo que era realmente denigrante y difamador sobre una de las suplentes en estos 4 personas, sobre Gabriela Trigueros, él dijo, bueno, yo en lo personal no estoy de acuerdo, pero creo que hay gente en las bases que sí está de acuerdo. Eso es inaceptable y eso es otra muestra del cinismo y la hipocresía que existe en el COENA. Arena, y lo vemos especialmente en este tuit de Eduardo Barrientos, no tiene la capacidad de hacer autocrítica, ¿verdad? El sector más conservador de Arena está tratando de mantener las riendas del partido desde su prepotencia, ¿verdad? Y desde su matonería. Claro, es que realmente esa es la palabra al fin, ¿verdad? Hay cúpulas de poder dentro del COENA que se están aferrando del poder de esta manera. Y lo que yo creo, sinceramente, es que ellos saben que esto les va a hacer daño electoralmente. O sea, esto que acaba de pasar no va a ser de gratis en las próximas elecciones. Hay mucha gente que ya de por sí estaba defraudada con Arena y que ahora van a estar aún más defraudada porque ahora realmente ya uno puede decir no existe la renovación. Porque no me vengan a decir que hay renovación cuando la diputada más joven del Parlamento, que es del partido Arena, ya está manchada con una sanción del Tribunal de Ética Gubernamental y que viene el presidente del COENA y dice que pesa más su trayectoria. Yo no sé a qué trayectoria se refiere. Lleva 2 años en la Asamblea Legislativa y vemos eso, ¿verdad? Vemos esta falta de apertura que al final está basada en que los grupos más conservadores se quieren aferrar a su poder. Ok, intuyo que te referías a la diputada Maite Iraeta del partido Arena, ¿no? Quiero convencer a los millennials, ¿verdad? Es complicado. Ahora, Marvin, vamos al tema del FMLN, ¿democrático o autocrático? Es decir, don Medardo dijo que básicamente las conversaciones se habían tenido al interior del partido Arena y que políticamente se había definido que en algunos lugares iban a haber candidaturas únicas. Intuyo que eso fue lo que pasó con los precandidatos a diputados, 84. Pero déjame leerte algo que me llamó poderosamente la atención de un militante del FMLN que se identifica en el Twitter como Ilich Uli, hablando acerca de precisamente las discusiones al interior del partido FMLN. Mal enfoque, dice, en el FMLN nadie enfrenta a nadie, la controversia a otro lado. En el FMLN hay un proyecto y todos nos circunscribimos a él. Entonces da la impresión que dentro del FMLN todo es homogéneo y todos piensan igual. Ahora, en mi experiencia por el paso... Habría que saber cuál es el proyecto. Ajá. En mis años en la UCA, donde regresaron muchos de los que estaban exiliados y eran hijos de personas del frente, ¿no? Si hay algo que había y que caracterizaba los primeros 3 años de mi carrera en la UCA, era el debate que existía entre las diferentes izquierdas. Entonces, a mí me cuesta trabajo pensar que todos se circunscriben básicamente a lo que don Medardo o el grupo que está con él básicamente diga. Bueno, hay que acordarnos que la izquierda va desde los bolcheviques y los mencheviques, ¿verdad? Tienen una forma a veces violenta en que derivan las diferencias, ¿no? En los 70, acordémonos que las izquierdas llegaron aquí a matarse entre ellas también, incluso. El caso Roque Dalton con Alejandro Rivas Mira es un ejemplo quizás interesante de estudiarlo en esas, a veces cómo dirimían las diferencias, ¿va? Entonces creo que llevan más tiempo matándose que han aprendido ya estas nuevas generaciones en la izquierda a dirimir eso. Lo que sí se ve es que en estas internas, bien decía el doctor Artiga, hoy el FMLN ha sabido, por lo menos lo que se ve, ha sabido administrar esas diferencias. Porque de alguna manera, quiero contarle el caso de San Miguel. Fíjese que allá, como por el reglamento interno, ya la diputada Margarita Rodríguez ya no va a poder ser reelecta. Entonces trasladó el cetro del poder, el báculo del poder, a Nelson Quintanilla, que es diputado también. Entonces él iba en la primera posición para ser el ungido, ¿no? Pero la militancia le dio vuelta a esa posición y lo mandó al tercer lugar. Y puso, fíjate, el que estaba en el tercer lugar, que fue en la elección pasada el menos votado del FMLN, en la primera posición.
¿A qué se debe esto? Cuando tú hablas con la militancia del FMLN en San Miguel, se debe a que, por ejemplo, Nelson Quintanilla es diputado y su hermano es el síndico de la alcaldía y su hermano es el secretario municipal del FMLN y es él el que ha organizado el padrón electoral. Entonces la militancia está viendo que esos dos hermanos, y este otro hermano antes fue diputado. Entonces el FMLN, la militancia, se ha dado cuenta de que estos dos hermanos deberían de ponerse de acuerdo, que se quede uno y se vaya el otro, pero es que ellos están acaparando todo el poder. Entonces, para castigarlos, la militancia mandó al que iba a ser el heredero, el ungido, el delfín, lo manda a tercer lugar y al tercero lo ponen de primero. En San Miguel sucedió eso. Aquí también sucedió el hecho de que Blandino Nerio iba en primera posición y lo han bajado a la 9ª posición. Tiene razón usted, doctor, en que se van a elegir 3 de 3. ¿Verdad? No hay, ahí sí digamos, es su posición del FMLN, que así los vamos a elegir. Miren, aquí están estos, si quieren cambien los de puesto, ¿va? Pero no nos metan otros. También es antidemocrático, pero el FMLN ha sabido manejar mejor esa situación, porque se han castigado internamente, digamos, ¿verdad? Habrá que ver el 23 de julio, ¿verdad? Porque ya arena es una onda de rumores, ¿no? Entonces, si van a haber ya líneas para que algunos diputados, por ejemplo, no salgan electos, y le están dando línea al padrón, que es la militancia, ¿verdad?, para que vote por unos y no por otros. Bueno, en la libertad. Ahora, Aldo. Sí, en la libertad. Ya hemos tocado este tema también anteriormente, hablando de la característica de centralismo democrático del Frente. Es decir, Marvin decía administrar bien sus diferencias. Da la impresión más bien que las diferencias no las percibimos afuera porque son sumamente disciplinados y lo que pasa adentro de las paredes del partido ahí se queda. Bueno, mira, yo no sé realmente si se le puede llamar administrar bien. Yo diría, lo administran como les conviene. Sí. Que si eso es bueno o malo, no lo sé. Mira, hace un tiempo, lo mencionaba el doctor Artiga, había realmente un debate que era real, o sea, había un debate real dentro del FMLN, en términos ideológicos, entre lo que se conocía como la corriente renovadora y la corriente, digamos, más afín al proyecto de los antiguos partidos, por ejemplo, la CFPL, el Partido Comunista, más revolucionario. Digamos, llamémosle así, aunque el nombre me cuesta a mí asignarlo. Este pleito se resolvió de una manera muy simple, la purga. Lo hicieron despacio con trabajo de hormiga. Está la más revolucionaria, se tomó las instancias disciplinarias del partido y luego que controló las instancias disciplinarias del partido empezaron los procesos de expulsión, ¿verdad? Porque se inventaron un montón de casos y acciones contra quienes consideraban como enemigos ideológicos y los que no fueron purgados se terminaron saliendo porque ya no tuvieron espacio. Esta es una manera, sería la versión, ¿verdad?, del partido FMLN, de como que los conservadores quisieran volar a todos los liberales para dejar nada más a los santos, ¿verdad? Pero el punto es que en el FMLN no veo yo de que no existan diferencias y serias. Sí existen, lo que pasa es que al haber un mando más vertical, al haber un control más centralizado, y por eso yo te he dicho más de alguna vez, el partido, sin ser ideológicamente revolucionario, porque ya no lo es, pero funciona orgánicamente, funciona como un partido estalinista, o sea, en términos centralizados, es la versión estalinista del funcionamiento. Entonces, eso hace que tengan mucho control sobre las estructuras, por ejemplo, departamentales, municipales, y con todo ese control, aún que tienen, y aún así, han tenido varios problemas en estas elecciones primarias, no solo el caso de San Miguel, hay otros casos que hemos conocido a donde la base no ha aceptado en forma ciega, como que si fuesen, ¿verdad?, becerros, no han aceptado que lo que la cúpula dice, va a ser. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Y lo han hecho los dos partidos, pero particularmente estamos hablando del FMLN. ¿Qué es lo que han hecho? Pues eso, la pantomima de democracia, ¿verdad? Tenemos la obligación, entre comillas, legal, de llevar la democracia interna a los partidos. Tenemos esta sala que la aborrecemos, ¿verdad?, porque nos ha puesto todas las trabas que ellos dicen que les ha puesto, y tenemos que llevar la democracia interna a los partidos. Bueno, entonces hagamos algo. Hagamos que la apariencia de democracia, ¿verdad?, al final termine sirviendo a nuestros intereses.
¿Cómo va a ser si no eso? ¿Cómo se han manejado lo de las internas? Eso de los lugares es clave, los lugares en que van los rostros. Eso lo han manejado muy bien. Yo incluso hasta debería felicitarlos, no porque sean democráticos, sino porque han sido hábiles en poder manipular los procesos en su favor. Entonces, en buenas cuentas, creo que el FMLN es un partido que sigue funcionando y manejándose de esa manera verticalista, pero necesita dar muestras hacia afuera de que no es así. Las diferencias ya adentro ya no son ideológicas. Yo ya no veo una diferencia, podrán haber una que otro que todavía tenga algún pensamiento distinto, pero fundamentalmente ya no son ideológicas. Ahí hay diferencias que tienen que ver con ejercicio del poder interno dentro del partido. Realmente son las diferencias que existen. ¿Por qué siempre volvemos a caer en aquel concepto suyo, doctor? Dígame, híbrido. Yo creo que tenemos que ver dos cosas. A veces solo enfocamos en lo que pasa entre los líderes y creemos que los conflictos entre líderes se replican en todo el partido. Eso es una cosa que hay que preguntarnos, tanto en el caso de Arena como en el caso del Frente, si a nivel de las militancias existen esas diferencias. Porque si no, lo único que está pasando es que están dejando a unos líderes a un lado, pero la militancia está siguiendo al otro grupo. Entonces, aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Hay que ver qué pasa a nivel de militancia en los partidos. Yo lo que he dicho es que mientras los militantes no tengan el deseo y la voluntad de democratizar a sus partidos, el ejercicio de la autoridad dentro del partido será autoritario. Pero es que históricamente, doctor, aquí los cambios siempre han sido de arriba hacia abajo. Bueno, lo que está esperando la línea. Lo que me está diciendo entonces es eso. Tenemos una cultura autoritaria. Vaya. Entonces usted estaba preguntando por qué volvemos a lo mismo. Por eso. Porque hay un caldo, ¿verdad? Hay un humus, hay una cultura autoritaria. Y eso no se iba a quitar de la noche a la mañana. Es más, hay quienes sostienen que los cambios culturales no se producen en la misma generación, sino que es a través del relevo generacional. Es decir, cuando una generación joven creada en otras condiciones y con otra cultura, no digo que eso ocurra en el país, es la que por pura demografía va desplazando a las generaciones mayores. Así se da el cambio de valores, digamos. No es que las personas mayores van a cambiar. Entonces, yo creo que tenemos ese problema. Pero el otro es... El otro punto es, hay que ver las condiciones materiales, y aquí aparece una cuestión paradójica. Arena, creo yo, que tiene las condiciones materiales para ser democrático internamente. Porque quienes son diputados, digamos, hay muchos diputados, o quienes tienen cargos en la dirección del partido, en realidad no viven del partido. No requieren del partido para vivir. Eso les da cierta libertad. Es el caso que vemos con estos dos diputados. Perfectamente pueden decir, no nos vamos a la reelección. O sea, su vida no depende de ser diputados. Y por eso son capaces y tienen la posibilidad de decir lo que dicen. En el Frente no. La mayoría de los que están en los cuadros o que son militantes no tienen esa independencia económica. Dependen de lo que les dé el partido. Entonces no se van a enfrentar con la mano que les da de comer, va. Durísimo. Entonces, a futuro o mediano plazo, lo quieran o no lo quiera el COENA, tiene más posibilidades de que el partido se les vaya ideológicamente de las manos, pero en el caso del Frente un poco más difícil. Esa es la versión del clientelismo interno. Eso que acaba de decir el doctor Artigas es la versión del clientelismo afuera, es la versión del clientelismo interno en el partido FMLN. El que se mueve no sale en la foto. No sale en la foto, ni se le da la nos cuota. Quedamos tranquilitos para salir en la foto de familia, ¿no? Ese es el punto. Se queda sin la mesada. Sí. Es complicado ver cómo el FMLN ha abandonado sus ideales, creo yo. Yo crecí viendo al FMLN desde un punto de vista de oposición, ¿verdad?
Y después todavía, aún con el gobierno de Mauricio Funes, había muchos que decían hay que darles el beneficio de la duda porque este ha sido un gobierno de Mauricio Funes, no del FMLN. Pero ahora veo yo al FMLN constantemente aferrándose a ideas que son dañinas para el país, no solo para el partido, para el país, como por ejemplo la protección inamovible que le dan a José Luis Merino. Y creo que esos puntos son bastante interesantes. Vea, yo me pregunto... O a Sigfrido Reyes. O a Sigfrido Reyes, pero racionalmente uno dice, ¿por qué es que esta gente, habiendo tantas pruebas, se aferra en proteger a este tipo de personas que han sido señalados por corrupción no solo en el país, sino que internacionalmente? Es decir, José Luis Merino ha sido señalado por delitos bastante graves. Estamos hablando de lavado de dinero y tráfico de armas, ¿verdad? Y aún así, el FMLN lo ha puesto en una posición para representar a nuestro país en los más altos cargos. Entonces sí, yo también me pregunto, ¿cuáles son los razonamientos que llevan a la militancia del FMLN a proteger a este tipo de personas? Y ahí vemos principalmente, creo yo, lo que decía el doctor, que en el FMLN, igual que en Arena, no hay capacidad de autocrítica. Ese es un gran problema de ambos partidos políticos, que la cúpula no tiene capacidad de autocrítica. No solo no tiene capacidad de autocrítica, no recibe críticas de afuera, las recibe muy mal, ¿verdad? Y se ha vuelto algo sistemático ese rechazo a las críticas. Lo vemos incluso, bueno, el vicepresidente de la República, cualquiera que le pregunte en redes sociales por sus nexos con Chepe Diablo, por la sociedad activa que tienen, lo bloquea, ¿verdad? Y eso es algo sistemático no solo del vicepresidente, sino de la cúpula del FMLN. Entonces, vemos esto, ¿verdad? Vemos una cúpula muy dependiente a tener el poder en el Estado, ya sea porque así manejan sus ingresos, porque es lo que les da de comer, como dice el doctor, o como José Luis Merino, porque es lo que los protege de no estar en la cárcel, creo yo. Entonces, en ese punto, creo que vemos otro ejemplo de por qué la gente está tan asqueada de la política en nuestro país. Ok, con esa idea vamos a la pausa, ya volvemos. Bueno, gracias por continuar con República. Caballeros, se nos acabó el tiempo, no me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República. Héctor, Marvin, Aldo, doctor Artiga, muchísimas gracias por haber estado este viernes, que tengan un buen fin de semana. Gracias. Buenos días. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y con Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Rafa, Mayela. Hola Carlos, gracias. Un saludo muy cordial para ti, para tu mesa. En este viernes nosotros estamos, por supuesto, listos y hemos aprendido mucho, desde luego, de las diferentes posiciones. Y como se dice en periodismo, nadie tiene la razón en estos temas polémicos. Gracias por ilustrar.